En primer lugar, vamos a empezar por definir qué es violencia. Alrededor del mundo, no importa la sociedad o las legislaciones o la institución específicamente, ya que hay diferentes conceptos de lo que es la violencia. Por ejemplo, en las culturas orientales no se puede considerar como violencia los golpes hacia la pareja, muy diferente hacia sociedad occidental que sí se puede considerar como violencia. Entonces, el concepto varía de un lugar a otro y de legislación a otra. Entonces, la violencia, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, define violencia acto, aquella conducta, acción u omisión que causa algún daño a alguna persona o una comunidad determinada. Hoy en día se hace mucho énfasis hacia la violencia contra la mujer. Y si miramos las estadísticas, aparte, sí es la mujer la que es violentada. Pero ahí tiene encendido su audio, si pudiera apagarlo. Muchas gracias. Entonces, estábamos de que hoy día se trata mucho la violencia contra la mujer específicamente. El tema de violencia intrafamiliar, no solamente la mujer es la que es violentada, sino también son los hombres, son los niños, niñas, adolescentes y también el adulto mayor. Entonces, es muy importante que veamos el concepto de violencia desde el sujeto. ¿Quién es el agresor y quién es la víctima? También cuáles son las circunstancias que ocupan cada caso, cuáles son las situaciones, después posiblemente los efectos que se vayan a desencadenar en el tipo de violencia. Hay diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia de género y esta se da en el hecho de ser mujer o de ser hombre. Y esta empieza específicamente desde una social que tenemos desde la infancia, la adolescencia, adultez y la vejez, y esta se lleva a cabo por medio de una relación de poder, del hombre hacia la mujer, sino también del hombre a la mujer, ¿verdad? En el día de hoy vamos a hablar específicamente de la violencia intrafamiliar. Esta es la violencia que se ejerce específicamente con los integrantes de un núcleo, de los miembros de una, ya pueden ser de padres a hijos, de hijos a padres, hermanos, tíos, cuñados, y esta es la que se desenvuelve en el hogar, en un grupo de familia determinado. La violencia física, que es una violencia que es la violencia más conocida, y cuando escuchamos el término violencia física, o violencia es la que más nos viene a la mente, la violencia física o la violencia, o la violencia sexual. Y la violencia física es la fuerza que se usa para causar lesiones, heridas o golpes en el cuerpo. La violencia psicológica es aquella que se trata de imponer sobre una forma de pensar y conlleva chantajes y manipulaciones hacia una persona, desencadenando diferentes trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, estrés agudo, etcétera. Entonces, psicológica puede ser más dañina porque esta no se ve, o sea, esta es por medio de la mente y es un daño interno el que se realiza. La violencia sexual es aquella que impone una persona sobre un comportamiento sexual determinado. Y la violencia económica, esta tiene que ver con el dinero y también la ley de Guatemala. Las leyes regulan esta violencia económica porque también se da dentro de una familia y dentro del ámbito privado o público. Entonces es muy importante que sepamos reconocer cuáles son las situaciones y quiénes son los sujetos para determinar qué violencia es el que se está ejerciendo en una relación. Tenemos que ver si es en el ámbito público o privado, quiénes son los que la ejercen y cuál es el daño
que está provocando, ya sea una violencia física, sexual, económica, violencia de género o violencia intrafamiliar. Eh, el tema que escogió la Asociación de Estudiantes de Psicología y el proyecto de Mente es muy importante porque, como sabemos, estamos en una etapa de confinamiento. Estamos en una época de encierro, adoptado diferentes medidas que obligan a las personas a estar en la casa. Y es por eso que a partir de marzo, no solo en Guatemala, alrededor del mundo, aumentó la violencia intrafamiliar. Y por eso es que se dice que hoy estamos ante una doble pandemia, ante la pandemia del COVID y ante la pandemia de la violencia intrafamiliar que se da en los hogares. Para un poquito en contexto, les voy a comentar algunas cifras mundiales y en México aumentó la violencia 20% a diferencia de lo que se vivía diariamente. Entonces tenemos de que aumentó en gran manera el número de... Yo no sé si ustedes escucharon en noticias que el presidente de México mencionó que no había violencia y que era imposible que terminara, que el encierro y el confinamiento era causa del aumento de la cifra en la estadística de violencia intrafamiliar. Por lo cual en Twitter apareció un hashtag y una campaña que realizaron diversos grupos feministas haciendo alusión al tema y que se le diera la importancia de vida. En Argentina aumentó el 40% de las denuncias presentadas antes y después, posteriormente, a las medidas adoptadas pandemia que se está viviendo. Y del 40%, 20% eran víctimas de violencia contra la mujer y de violencia familiar. En España, el primer mes de confinamiento aproximadamente hubieron 6,000 víctimas de violencia intrafamiliar. 6,000 víctimas representaban el total de la media y el 100% de víctimas de violencia intrafamiliar. Son los datos que están ahorita en el mundo y que tenemos que ver y tenemos que darle la importancia de vida y más que todo el Estado enfocarse en estos temas. Algunas de las causas que están afectando grandemente y por eso es que se está dando en las cifras es el confinamiento como medida de protección. Lamentablemente las personas tienen que quedarse en casa. Y el gobierno dice, bueno, para contrarrestar los efectos producidos en la salud por el virus, vamos a dejar a las personas en su casa. Pero ahí es cuando aumenta ya la violencia intrafamiliar. Dentro de otra causa que tenemos es el alcoholismo. Sabemos que los expendios de alcohol están ahorita abiertos y que no hay un control de ello. Muchas personas están en la casa, no están trabajando, entonces esto provoca que ellos vayan y consuman alcohol y de esa manera el comportamiento y violenten a la familia. Otra causa muy importante de por qué ha aumentado la violencia familiar es la frustración económica que se vive día a día. Como nosotros sabemos, estamos en una situación socioeconómica muy difícil, principalmente acá en Guatemala, ya que todos los comercios se encuentran cerrados, la economía está totalmente paralizada y no hay oportunidad de crecimiento. Yo digo, bueno, ahorita los choferes de los buses no tienen trabajo. Hay muchas personas que no tienen trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo para llevar comida o sustento al hogar? Entonces, esta incertidumbre laboral, muchas personas fueron despedidas de su trabajo y no tienen una fuente de ingresos fija. Entonces, esto es lo que provoca también violencia económica, ¿verdad? Que es la que regula la ley en Guatemala. Los trabajadores informales, hay muchos
hombres y hay muchas mujeres que trabajan en la economía informal. Y ellos lamentablemente no pueden trabajar. Mercados cerrados, mercados con medidas, y es muy contada la gente que puede dedicarse a la economía informal y esta definitivamente es una fuente de ingreso para todas las y no hay oportunidades de trabajo en este país. Entonces, de esta manera, la amenaza se encuentra en la casa. De los integrantes de la familia cambia y ya se empieza a ejercer cierta manipulación o cierto poder, ya cambios comportamentales que se dan en los miembros del grupo. Hay demasiada ansiedad, mucho estrés en saber qué va a pasar después de la pandemia. Y ahorita, ¿verdad? Que mucha gente sufre por esto. La gente pasa más tiempo y esto genera mucho más daño a la violencia. La emergencia global y la situación de alarma humanitaria y salud pública agrava las desigualdades sociales. Si revisamos todas las medidas adoptadas por el presidente en Guatemala, nos obligan a quedarnos en casa, nos obliga a que prácticamente no se trabaje y solo los empleados del gobierno tengan un sueldo fijo, un sueldo establecido, entonces esto genera mucho más una desigualdad social. Y es cierto, el gobierno de Guatemala ha aprobado leyes para que se hagan diferentes programas y se ejecute el presupuesto y se le brinde ciertas prestaciones a las familias vulnerables. Este presupuesto no se ha ejecutado aún, entonces esta ayuda no ha llegado a las familias. 1,000 quetzales se le va a dar aproximadamente a cada familia durante 3 meses, pero ya estamos más de 2 meses desde marzo que no se ha cumplido con esto. Entonces, no hay oportunidades y no hay ingresos a diferencia de otros países como Estados Unidos, en donde a cada persona, miembro del grupo familiar, se le asignaron $1,200. Entonces, ahí vemos estas brechas de desigualdad de un país a otro y que definitivamente el país no está preparado para las crisis. Se vuelve el discurso político, se vuelve salubrista y científico. Nos damos cuenta en el discurso del presidente de la República y del ministro que ha ocupado la conferencia de prensa, es sobre todo el, el coronavirus y virus y no se trata de otra cosa cuando hay otras realidades latentes que preocupan realmente a la. Entonces, cuando hay mayor tiempo de convivencia, hay más control de las víctimas hacia la familia. Hay menor visibilidad de los malos. Por ejemplo, antes sabíamos de que si a un niño iba a la escuela o al colegio, la maestra o el maestro se daba cuenta de que pues ahora no hay visibilidad en los malos tratos en las personas. Hay más dificultades ir a centros asistenciales. Como sabemos, el transporte ahorita se encuentra totalmente cerrado, el transporte público. Y entonces una persona que vive en el área rural, ¿cómo va a trasladarse para colocar una denuncia si no hay ningún tipo de transporte y no hay forma en la que ella pueda movilizarse y pueda adoptar las medidas necesarias? Entonces, hay más dificultad para que las personas puedan transportarse y posteriormente vamos a estar viendo cuáles son las cifras en Guatemala y cuáles son algunas causas de por qué la violencia aumentó significativamente en Guatemala. También el cierre de las escuelas se ha dado, el estudio y la educación completamente en Guatemala, por lo que se optó después a que todo fuera en línea. Pero yo me pregunto, bueno, algunas madres y padres tienen no solo la responsabilidad de llevar sustento a su casa, de hacer los quehaceres del hogar y aparte tienen la
se convierten en maestros del niño, por lo que sí es realmente importante que se brinde una educación integral a todos, no solo en los centros privados, porque como sabemos, en los centros privados ahorita están atendiendo por medio de la tecnología las áreas rurales. Por ejemplo, un niño que no tiene acceso a internet o que no tiene una computadora, entonces el gobierno debe de adoptar medidas más en este sentido. Hay una falta de acceso a las redes sociales habituales. Hay personas que no cuentan con un teléfono inteligente, cómo van a cerciorarse o a tomar alguna medida si no hay comunicación importante. Hay mucha tensión económica en casa y esto disminuye las posibilidades de la víctima para abandonar las relaciones abusivas. Por ejemplo, una mujer que no sea totalmente dependiente económicamente. Ahora en la pandemia, ¿cómo voy a salir de casa si no tengo ningún lugar a dónde ir? O no puedo encontrar un trabajo fijo para no seguir dependiendo económicamente del hombre, porque no hay oportunidad. Ella no puede salir y buscar trabajo. Ella no puede salir y decir, bueno, voy a otro refugio o salir de la casa, porque la misma pandemia obliga a la mujer a quedarse en casa y a seguir dependiendo, no solamente a la mujer, sino también a los niños y a los adultos mayores. Las personas no pueden independizarse y también en este sentido muchas personas que trasladarse a otros lugares, a otros lugares y esto provoca que haya una violencia sexual en niños, por ejemplo, abuelos que violan a sus nietos o padres que violan a los niños. Entonces, para darles un poquito de conocimiento de cómo está el contexto acá en Guatemala desde el 13 de marzo del año del presente, que se adoptaron las medidas correspondientes, pasó algo particular, porque las instituciones se dieron cuenta que disminuyeron a 55 denuncias diarias, cuando antes teníamos aproximadamente de 150 a 155 denuncias. Entonces, esto llamó mucho la atención de las personas que trabajan en las instituciones públicas porque dijeron, ¿cómo es posible que ahora en pandemia las denuncias hayan disminuido a tal grado de tener 55 denuncias diarias? Pero déjenme contar, cifras se dieron porque no estaba activada la línea correspondiente. Entonces, cuando las autoridades activaron la línea, las denuncias aumentaron 30%. A comparación de 55% que eran diarias, ahora hay 30% más de casos en Guatemala de víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, a diario hay aproximadamente de 5 a 6 casos de víctimas y la principal de Guatemala es la restricción para poder movilizarse. Las personas no pueden salir de su departamento, hay restricción interdepartamental. Entonces, ellas no pueden ir a poner la denuncia a un centro y aún más cuando los juzgados estuvieron totalmente totalmente, hubo más restricción en ese sentido. Entonces, hay diferentes instituciones clave en el país, como el vicepresidente de la República, el Ministerio de Salud, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensa Pública Penal, que más adelante voy a estar dando cuáles son los números y cuáles son las líneas de instituciones para que ustedes puedan comunicarse si ustedes sufren de violencia intrafamiliar o si algún familiar de ustedes y como estudiantes de psicología se le pueda brindar un proceso terapéutico efectivo y eficiente si en algún dado caso alguna de nuestras pacientes, alguno de nuestros pacientes, ya sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente o adulto mayor, para que se puedan comunicar a estos números
de teléfono y ellos puedan hacer las denuncias respectivas y ustedes puedan brindarle un proceso y un abordaje terapéutico a estas víctimas que tanto lo necesitan para que después ellas ya no puedan sufrir un daño irreparable y ellos puedan más que todo ya no tener este trauma que tanto afecta a la sociedad guatemalteca y a todo el mundo prácticamente y aún en esta época de confinamiento. Algunas de las medidas que se pueden tomar. Hay dos clases de medidas. Las medidas institucionales que toma el gobierno, que son las que toma cierta medida, cierta institución clave, y las que podemos tomar nosotros mismos. Si yo cambio, a la manera de lo posible, va a cambiar todo el mundo. Entonces, permitir alguna acción de violencia depende de nosotros y también denunciar y saber que no estamos solos, saber que hay personas que están dispuestas a ayudarnos y mecanismos de protección, de prevención y más que todo de eliminación, que eso es lo que buscan las leyes y todos los convenios internacionales y los instrumentos internacionales que han sido ratificados, aceptados por Guatemala, de suma importancia que los conozcamos. Yo siempre he dicho que en todas las carreras debería de existir un curso específico de legislación en todas las carreras. Y así también he dicho que en todas las carreras deberían de existir cursos de psicología para que ampliemos la mente y para que sepamos cuáles son los signos y cuáles son los signos que nos llevan a acarrear a una violencia intrafamiliar o de cualquier tipo. Entonces, es de suma importancia que también se dé un enfoque en perspectiva de género, que ya se dejen todos esos cánones sociales que nos han implantado en la niñez y en esta cultura y que una diferenciación de los roles de género. También un enfoque en los derechos humanos. Hay gran infinidad de y de documentos que nos apoyan y nos amparan en nuestros derechos humanos que a toda persona le asisten por el simple de ser humano. Entonces tenemos que velar por los derechos que han sido reconocidos en las leyes y depende de nosotros hacerlos valer y decir no más. La coordinación interinstitucional es muy importante que todas las instituciones de Guatemala estén coordinadas como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la PGN, la Defensoría de la Mujer, etcétera. Las diversas instituciones que trabajen de forma disciplinaria y de forma consciente. Nunca se debe de aceptar que la violencia es justificada. Nunca debemos tomar como excusa que, bueno, sí, mi padre me está violentando, pero él lo hace porque yo soy mujer. Porque conoces que a veces dicen, no, es que mi papá a veces le da más beneficios a mi hermano porque él es hombre y a mí me trata mal porque soy mujer. Y él así lo hace y así ha sido siempre y él así fue criado. Entonces es muy importante nunca aceptar que la violencia es justificada y siempre ver desde otra perspectiva las situaciones que nos acatan diariamente.